Vale, perfecto. Venga, pues entonces, este sería el cuarto paso, que es calcular la función de correlación cruzada entre el A sub t y el beta sub t, es decir, las series ya pre-blanqueadas, ¿de acuerdo? Y claro, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando se hace este procedimiento y se siguen estos pasos, al calcular esta función de correlación cruzada en las series pre-blanqueadas, ¿de acuerdo? Los coeficientes de esta función van a ser proporcionales a los coeficientes de la función de respuesta al impulso. Y entonces, a través de esta función, vamos a poder identificar, ¿de acuerdo? Como si fuese la función de la respuesta del impulso. Es decir, al dibujar esa función van a aparecer gráficos de este mismo estilo, que no va a ser la función de respuesta al impulso, pero que como va a ser proporcional, va a tener la misma forma y por lo tanto lo vas a poder identificar en vez de utilizando esto, utilizando esa función de correlación cruzada. Venga, vamos a poner esta idea, que es muy importante. Entonces, ponérmelo ahí. Me ponéis ahí. Si la función de correlación cruzada la calculamos de esta forma, si la función de correlación cruzada la calculamos de esta forma, es decir, pre-blanqueando, ¿vale? Si la función de correlación cruzada la calculamos de esta forma, es decir, pre-blanqueando, los coeficientes de esta función, van a ser proporcionales, los coeficientes de esta función van a ser proporcionales a los coeficientes de la función de respuesta al impulso. Van a ser proporcionales a los coeficientes de la función de respuesta al impulso. De la función de respuesta al impulso. Y por lo tanto, utilizando la FCC, ¿vale? Y por lo tanto, utilizando esta FCC, esta función de correlación cruzada, vamos a poder identificar el modelo. Y por lo tanto, utilizando esta función de correlación cruzada, vamos a poder identificar el modelo. Al dibujar la FCC, viendo las barras, pues va a funcionar igual que si fuese la función de respuesta al impulso y vas a poder identificar la R, la S y la B. Bien, repito alguna cuestión, ¿la habéis entendido bien? Ahora, de todas formas, cuando hagamos una práctica, lo vais a ver claramente, cómo se prebanclean, cómo se va haciendo. Y es fácil de entender. Todo bien, ¿no? Vale, y ya, por favor, muy importante, una vez que con esta función la gente identifique el modelo de función de transferencia, ya lo que tendríamos que hacer, lógicamente, pues es estimar el modelo, que eso lo hará el ordenador, eso no lo tenéis que hacer vosotros, y luego tendréis que hacer la diagnosis. Y os voy a decir en la diagnosis, ¿de acuerdo? Pues qué es lo que habrá que comprobar, ¿vale? Entonces me ponéis ahí entonces, que una vez que hemos identificado el modelo de función de transferencia, una vez que hemos identificado el modelo de función de transferencia, habrá que estimar dicho modelo. Una vez que hemos identificado el modelo de función de transferencia, habrá que estimar dicho modelo. Y luego, a continuación, realizar la diagnosis del modelo.
Y luego, a continuación, realizar la diagnosis del modelo. Y luego, a continuación, realizar la diagnosis del modelo. Vale, y vamos a poner la diagnosis, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿De acuerdo? Venga, ponedme ahí entonces, me ponéis, para realizar la diagnosis, habrá que realizar las siguientes comprobaciones. ¿Vale? Para realizar la diagnosis habrá que hacer las siguientes comprobaciones. Y me ponéis en primer lugar, y por favor, lo primero que tenéis que comprobar es que, lógicamente, los residuos tienen que ser ruido blanco, o sea, lo que hicimos en series temporales. Tendréis que comprobar que los residuos sean ruido blanco, es decir, utilizar la ACF y la PACF de los residuos y el contraste del LUMBOS, Q del LUMBOS, para ver que no hay autocorrelación, contrastar que los residuos son normales, que tienen media cero, lo mismo que hicimos en series temporales, ¿vale? Me ponéis, en primer lugar, hay que comprobar que los residuos son ruido blanco. Hay que comprobar que los residuos son ruido blanco. Hay que comprobar que los residuos son ruido blanco. Es decir, habrá que comprobar que no existe autocorrelación en los residuos. Es decir, habrá que comprobar que no existe autocorrelación en los residuos. Habrá que comprobar que no existe autocorrelación en los residuos. Ponedme entre paréntesis que tenéis que utilizar la ACF y la PACF de los residuos y el contraste del LUMBOS, ¿vale? Recuerda que el contraste del LUMBOS se escribe así. En eso no me meto porque, claro, es lo que hemos visto en series temporales, ¿no? Entonces, habrá que comprobar que no existe autocorrelación en los residuos. Para ello utilizáis la ACF y la PACF de los residuos y el contraste del LUMBOS, como hacíamos en series temporales. Habrá que comprobar que se distribuye como una normal con el contraste de Harke-Vera. Habrá que comprobar que se distribuyen como una normal con el contraste de Harke-Vera. ¿Vale? Y habrá que comprobar que tienen media cero. ¿Vale? Y habrá que comprobar que tienen media cero. Básicamente lo que hemos hecho en series temporales, ¿vale? Comprobar que no hay autocorrelación en los residuos con los mecanismos que hemos aprendido, que se distribuye como una normal con el contraste de Harke-Vera, que es el que utilizábamos siempre, ¿no? Y luego también, pues, que tiene media cero. Y eso lo tienes que comprobar también en un modelo de función de transferencia, claro, ¿vale? Vamos a ver, en segundo lugar, la segunda comprobación que tendremos que hacer, y es que los residuos del modelo no pueden estar correlacionadas con el input, con la X. Los residuos y la X tienen que estar incorrelacionados, ¿vale? Lo ponemos ahí, me ponéis los residuos del modelo deben de estar incorrelacionados, que no tengan correlación, ¿no? Deben de estar incorrelacionados con el input, con XT. ¿Vale? Los residuos del modelo deben de estar incorrelacionados, que no tengan correlación con el input, con XT. ¿Todo bien? ¿Y eso cómo lo vamos a comprobar? Pues lo vamos a comprobar de una forma muy fácil.
lo que vamos a hacer es calcular la función de correlación cruzada entre los residuos del modelo y los residuos del modelo del input, es decir, del modelo de la serie pre-blanqueada, ¿de acuerdo? Y entonces habrá que ver que las barras no haya ninguna significativa, que todas valgan 0, que no exista correlación entre los residuos y el input y la X pre-blanqueada, ¿de acuerdo? Entonces lo ponemos ahí, me ponéis, para demostrar esto, lo que haremos es calcular la función de correlación cruzada, la FCC. Lo que haremos es calcular la función de correlación cruzada. Lo que haremos es calcular la función de correlación cruzada de los residuos del modelo ¿vale? Lo que haremos es calcular la función de correlación cruzada de los residuos del modelo, y de la serie del input pre-blanqueada. Lo que llamábamos A sub t, si recordáis, ¿vale? Lo llamábamos A sub t. Cuando hicimos el pre-blanqueo del input, ¿vale? Pues el A sub t. No utilicéis xt, sino la serie pre-blanqueada, el A sub t. ¿Vale? Lo que haremos es calcular la función de correlación cruzada de los residuos del modelo y de la serie pre-blanqueada del input, que es el A sub t. Y me tenéis que poner que para que no exista autocorrelación, todas las barras tienen que estar dentro de las bandas de significación. Y para que no exista autocorrelación, todas las barras tienen que estar dentro de las bandas de significación y que no sean significativas, por lo tanto. Vale, y con esto, pues ya tenemos todo lo que es la función de transferencia, teóricamente, ¿vale? Y entonces vamos a hacer una primera práctica, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo funciona. Y ahí es donde os vais a dar cuenta, pues, cómo se hace todo y el procedimiento y cómo se aplica todo lo que hemos aprendido hasta este momento, ¿vale? Mira, pues entonces me vais a coger que os mandé ayer unos archivos, ¿de acuerdo? Os mandé ayer unos archivos y me vais a coger el que pone, parece que pone ejemplo de función de transferencia. ¿Qué parece que se llamaba? Lo miro si queréis. Lo mandé por el grupo. Os lo di, ¿de acuerdo? Sí, ponía ejemplo de función de transferencia. Vale, cogerme ese. Vale, cuando tengáis abierto me lo decís, ¿vale?
Ya está, Luis. Ya lo tenéis abierto, ¿vale? Entonces ahí veis que pone 4 ejemplos de función de transferencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es que vamos a hacer una función de transferencia donde la variable que se quiere explicar, la i, el output, van a ser las ventas, ¿de acuerdo? Y luego la que la explica, la x, va a ser la publicidad, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver que vamos a hacer un análisis de función de transferencia con esas dos series, la venta y la publicidad. Vamos a ver cómo la publicidad afecta a las ventas, ¿vale? Pero lo vamos a hacer a través de una función de transferencia. O sea, por favor, ponedme ahí que la I sub t van a ser las ventas, la I sub t son las ventas, es el output, y la xt va a ser la publicidad, que va a ser el input, ¿vale? El I sub t van a ser las ventas y el xt va a ser la publicidad, ¿vale? Este va a ser el output, las ventas, y la X va a ser la publicidad, que va a ser la variable que la explica, que es lógico, ¿no? Que la publicidad pues explica las ventas. Siempre la función de transferencia, las relaciones de causalidad es unidireccional, es decir, la publicidad afectará a las ventas, pero no al contrario, ¿vale? Vale, venga, pues entonces, fijaros, va a seguir el orden que os acabo de decir yo ahora mismo. ¿Lo veis? Nos dice, 1, analizar que las dos series I sub t y xt son conjuntamente estacionarias. Se debe buscar el orden de integración de cada una para conseguirlo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar si las series son estacionarias y si no lo son, pues habrá que hacer las transformaciones que sean necesarias para que lo sean, ¿de acuerdo? Claro, si os dais cuenta, el primer gráfico que aparece ahí están las ventas y la publicidad, las ventas están en azul y la publicidad está en rojo. Y claro, si os dais cuenta, se ve claramente que esas series no son estacionarias en media, porque tienen tendencias. Tiene una tendencia creciente, luego decrece, luego va a decrecer al final del todo, ¿lo veis? Entonces son series que no son estacionarias en media porque tienen tendencia. Entonces ponérmela ahí, ponerme que son series que son estacionarias, son series que no son estacionarias en media, son series que no son estacionarias en media, porque tienen tendencias crecientes y decrecientes. El nivel medio no es estable. ¿Vale? Le ponéis que son series que no son estacionarias en media porque tienen tendencias crecientes y decrecientes. El nivel medio no es estable. ¿Correcto? Luego no son estacionales porque los datos son anuales, ¿eh? Entonces estas series no son estacionales porque tienen datos anuales. Al ser datos anuales, pues no son estacionales. ¿Vale? Eso significa que estas series requieren por lo menos tomar una diferencia regular para eliminar las tendencias. Entonces, pues tendremos que tomar la diferencia a las ventas y la diferencia a la publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te aparece luego a continuación los gráficos, diferencia de ventas y diferencia de publicidad, ¿vale? Ahí tenéis la diferencia de las ventas y la diferencia de la publicidad, ¿vale? Como veis, el nivel medio ya está más estabilizado, ¿de acuerdo? De todas formas, hay gente que a lo mejor podría tener todavía un poquito de dudas, sobre todo en la diferencia de ventas, que el nivel medio se haya estabilizado o no, ¿de acuerdo? Pues tiene un poquito de forma, ¿lo veis? Pero bueno, ella no ha tomado diferencias. Este es el ejemplo que ha puesto ya en clase y no ha tomado diferencias, ha tomado más que una, ¿vale? Entonces, el nivel medio en la publicidad sí que está bastante estable, si os dais cuenta, pero en las ventas regular, ¿eh? Pero bueno, ha decidido no más que tomar una diferencia también, ¿vale? Y entonces ya ella ha considerado que las series estacionarias son la diferencia de las ventas y la diferencia de la publicidad.
es la serie, ¿de acuerdo?, que ha considerado que es estacionaria, ¿vale? A continuación, si pasáis a la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo?, dice, en segundo lugar, para poder relacionar directamente la FCC con los coeficientes de la función de respuesta al impulso, debemos de conseguir que el input sea ruido blanco. Es decir, claro, hay que coger el input y hay que preblanquearlo, ¿de acuerdo? Es decir, hay que ver qué modelo sigue de series temporales, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho? Que nos ha dado, como veis ahí, la ACF y la PACF en la primera tabla de la diferencia de la publicidad, ¿vale? Entonces vamos a identificar qué modelo siguen, porque el input, que es la publicidad, la tenemos que preblanquear, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver qué modelo sigue de series temporales, ¿vale? Y entonces con la ACF y la PACF habría que identificar, de acuerdo, qué modelo sigue, ¿vale? Claro, si os dais cuenta, el modelo, pues es que es bastante raro, ¿eh? Porque si os dais cuenta, tanto la ACF como la PACF tiene la barra 2 y la barra 4 significativas. ¿Os dais cuenta? Bueno, incluso la ACF tiene la 2, la 4, incluso hasta la 6. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces, claro, te dice ahí ella en amarillo, la ACF y la PACF de la tabla 1 no tiene una estructura clara. Claro, no es un modelo clásico, un AR2, un AR1, un MA1, un MA2. Es una cosa muy rara, porque tiene la primera barra vale 0, la segunda es distinta de 0, la tercera vale 0. Es una cosa muy rara. Entonces, lo que ha hecho ella ha sido identificar con un modelo ARIMA 410. Pero si os dais cuenta, en la tabla de la estimación, claro, ha puesto que el AR1 vale 0, no aparece AR1, aparece AR2 y aparece AR4. ¿De acuerdo? Es decir, el modelo que al final ella ha identificado ha sido un modelo que es un AR4, pero donde hay parámetros que valen 0. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es lo que ha considerado, que es un AR4. ¿Vale? Entonces, el modelo que aparece en la tabla, voy a poner aquí el modelo, en la tabla B, 2M1. Claro, ha identificado como un AR4 porque la PACF tendría las 4 primeras barras significativas, que solamente tiene, como os digo, la 2 y la 4, y a partir de ahí se hace 0. Y la otra función, la ACF, que no se anula, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que es un AR4 muy raro, porque es un AR4 que el AR1 y el AR3 valen 0, que por eso no los ha puesto en la tabla al estimarlo, claro. ¿Vale? Entonces, en la tabla, en este caso, 2M1, en la tabla 2M1, lo veis, pone variable dependiente, diferencia de publicidad. Entonces sería diferencia de publicidad es igual, ¿de acuerdo? Y luego nos dice que en variable dependiente dice diferencia de publicidad, ¿de acuerdo? Pone, lo veis, de publicidad, que es diferencia de publicidad. Y luego en variable pone el AR2 y el AR4, ¿de acuerdo? Entonces sería un polinomio de orden 2 que multiplica esta serie, pero claro, tiene que ser de este tipo. Tiene que ser 1 menos phi2 b al cuadrado menos phi4 b elevado a 4, que multiplica la diferencia de la publicidad igual a un ruido blanco, igual a sub t. ¿Va bien? Sería este modelo de aquí. Claro, es un AR4 muy raro, porque claro, no tiene la B ni la B al cubo. Pues lo ha puesto AR2, AR4, claro. ¿Vale? Y ya he identificado el modelo que seguiría, que ya digo, es un modelo un poco raro, y luego, de acuerdo, pues el modelo estimado para el input. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva, entonces. Si cualquier duda que tengáis me lo decís, ¿eh? ¿Vale? Vale. Luego, la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Ha puesto, de este modelo que acabamos de estimar, ha puesto pues la ACF y la PACF para que veas que no tiene problemas de autocorrelación, ¿de acuerdo? Entonces lo veis, dice la ACF y la PACF, lo tenéis en amarillo abajo, no lo copiéis. Indica la ausencia de autocorrelación y el residuo del modelo 1. Podríamos considerarlo como un modelo válido para el input. Claro, como veis, al identificar ese modelo y estimarlo, los residuos no tienen problemas de autocorrelación. Todo está dentro de las bandas y, por lo tanto, podríamos considerar que es un modelo válido para el input, para la publicidad.
¿vale? Entonces, el modelo que hemos identificado y que hemos estimado no tiene problemas de autocorrelación y, por lo tanto, consideramos que ese modelo sería válido, ¿de acuerdo?, para hacer el preblanqueamiento. Cualquier cosa me decís, ¿eh? No hace falta que lo copiéis, lo tenéis puesto abajo, lo ha puesto ella, o sea que no hay problema. Perfecto. Pasáis a la siguiente diapositiva y nos dice, lo veis, el preblanqueo del input con su representación ARMA, tomamos los residuos del modelo 1. Entonces, claro, si os dais cuenta, aquí tenéis este modelo y lo que ha hecho simplemente, ¿de acuerdo?, pues ha sido, a partir de aquí, despejar, ¿de acuerdo? Ya está despejado. El A sub T es igual a esto, ha sustituido las phis por lo que valen y ahí tenéis la fórmula del modelo, ¿de acuerdo? Donde el A sub T con sombrero, pues sería esta fórmula de aquí. Lo veis, claro, poniendo aquí los estimadores que están en la tabla, que lo tenéis en la tabla, que será, en este caso, los valores que tenéis en la tabla, ¿de acuerdo? Y luego nos dice el Luis, preblanqueo. Sí, dime. que no, solamente es una cosa. ¿Qué pone arriba de publicidad T? Tabla M1 creo que pone. ¿Dónde me estás hablando? ¿En esta diapositiva estamos ahora? No, 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 en lo que estás escribiendo tú, en tus apuntes. ¿Aquí? Es que no. Arriba de publicidad, No, arriba de publicidad. ahí, Aquí, no, lo que se llama, que ponía eso. tabla 2M1. Ah, vale, vale, era eso. Pensaba que habías puesto otra cosa. No, Vale. no, es tabla guión bajo 2M1. Que Ah, esta vale, vale. fórmula sale de esa tabla, vamos. Sí, 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 eso sí lo he visto, sino que era lo de arriba, solo que no entendía. Vale, gracias. ¿Va bien? De ahí, entonces, claro, lo que nos dice es que ya tendríamos el preblanqueo de la publicidad y ahora hay que preblanquear, por supuesto, el output, las ventas, la I. Y entonces, claro, te pone que el beta sub T con sombrero, le aplicas el mismo filtro, ¿de acuerdo? Aplicar lo mismo, lo ves lo mismo de arriba, lo aplicas a la diferencia de las ventas, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis ya el alfa con sombrerito y el beta con sombrerito, ¿de acuerdo? Que son las series preblanqueadas. Y con esas series se calcula, le dices al ordenador que te calcule la función de correlación, la función de correlación cruzada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que nos calcule la función de correlación cruzada, pero entre el A sub T con sombrero y el B sub T con sombrero. ¿Está bien? Bueno, y ahí tenéis por primera vez, por favor, ahí tenéis por primera vez la función de autocorrelación cruzada de la muestra muestral, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, lo veis, la función como la da el IBIUS, porque como ella siempre hace, lo explica todo con el IBIUS y todos sus apuntes están con el IBIUS, ¿de acuerdo? Entonces, aunque luego en el examen a lo mejor te lo pone con el Grete, ¿vale? Y entonces, aquí tenéis la función de autocorrelación cruzada, ¿de acuerdo? Entre el A sub T con sombrero y el beta sub T con sombrero, ¿de acuerdo? Que es la que nos va a permitir identificar el modelo que sigue. ¿De acuerdo? Y siempre, por favor, muy importante, si os dais cuenta, esto es la función de correlación cruzada de las ventas preblanqueadas con los residuos preblanqueados en -1. Entonces, por favor, siempre me tenéis que coger en el IBIUS, ¿de acuerdo?, la primera columna. La segunda columna nunca me la cojáis, ¿vale? Siempre para hacer la identificación del modelo, ¿de acuerdo?, va a ser la primera columna que aparece, ¿de acuerdo? Veis que tiene dos columnas, el gráfico está como repetido dos veces, que no es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenéis que coger el primero, ¿vale? Siempre coger el primero, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a hacer la identificación. Y lo vamos a hacer igual que si fuese la función de respuesta al impulso, ¿de acuerdo? Lo mismo. Si os dais cuenta en este caso, más o menos tiene esta forma. Voy a ponerlo yo aquí, aunque tenéis ahí el original, que siempre es mejor. Voy a ponerla yo así. Vale. Están las bandas de significación, como siempre. Vale, y sale de esta forma. Tenéis el 0, una barra significativa, el 2, otra barra significativa, el 1, ¿vamos? El 2 ya es pequeño, el 2, el 3, bueno, voy a dibujar aquí unos poquitos. Bueno, más o menos ahí tenéis
Más o menos la forma, ¿de acuerdo? Ya con esto ya me vale. Siempre, por favor, en el IBIUS, cogiendo la primera columna, ¿eh? ¿De acuerdo? Siempre. Y ahora aquí vamos a intentar identificar qué modelo podría ser, ¿de acuerdo? Claro, si os dais cuenta, en este caso, yo podría considerar, a tenerme un segundito la pizarra, mirad, yo podría considerar esto, lo tenéis que actuar como si fuese la IRF, ¿de acuerdo? O sea, como lo hicimos antes con los ejemplos que pusimos antes. Entonces, claro, yo podría decir que tenemos la primera barra significativa y la segunda significativa. Y a partir de aquí, si yo quiero, yo podría decir que todo esto vale 0, porque como está dentro de las bandas, es como si no estuviese dibujado. Por lo tanto, podríamos decir que la función de transferencia podría ser de este estilo. Podría ser W0 más W1 por la B, ¿de acuerdo? W1 por la B, porque tenéis, lo veis, el 0 es significativo, es distinto de 0, y el que multiplica la B, que es el 1, también es significativo. Y luego ya considerarías que se hace 0. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el modelo sería este realmente. Si queréis poner los órdenes, más W1B. Todo esto estaría dividido por 1 y multiplicado por B elevado a 0. Entonces, ¿alguien me dice los órdenes? Lo podéis poner así. W0 más W1B partido por 1 y luego por B elevado a 0. ¿Vale? Que sería esto de aquí. Como tenéis el 0 y el 1 significativos y luego lo podemos considerar que se hace 0, pues sería este modelo de aquí, esta función de transferencia. ¿Lo veis? Ya actuáis como si fuese la función de respuesta al impulso, pero no, es la función de correlación cruzada. Pero claro, como hemos preblanqueado y lo hemos hecho de forma correcta, pues se puede hacer igual que si fuese la IRF, ¿vale? Me va a decirme la S, la R minúscula y la B. ¿Qué me decís? 1, 0, 0. Claro, aquí sería, en este caso, un 1, ¿de acuerdo? Porque el polinomio es de orden 1. La de abajo es de orden 0 y el punto muerto que es 0, ¿vale? ¿Correcto? Que si os dais cuenta, este es el modelo que ha identificado ella, que dice en el amarillo, en segundo lugar, dice, también se podría pensar, de acuerdo, en una función de respuesta al impulso con un número finito de coeficientes, con R igual a 0 y S igual a 1. ¿Lo veis? Es este caso, sería este de aquí que ha puesto él como modelo 3, que ha puesto ella como modelo 3, ¿vale? ¿Lo veis? Correcto, ¿no? Pero luego también te dice que ella fue lo primero que identificó, dice, indica una caída exponencial a partir del primer retardo. Entonces, si os dais cuenta, como va decayendo aquí, ha pensado, de acuerdo, que también podría ser de este otro tipo, ¿de acuerdo? Del tipo que vimos aquí. Mirad, a ver si lo localizo. Como este. ¿Lo veis? Ha localizado, que a lo mejor podría ser de este tipo, ¿de acuerdo? Y entonces sería, pues, este de aquí, que tenga esta estructura, ¿vale? Por eso también ha puesto un segundo modelo que también podríamos considerar, considerando, claro, que va decayendo así, exponencialmente, y que por lo tanto a lo mejor podría ser con esta estructura. Va decayendo exponencialmente a partir de este retardo, pues ponerlo de esta forma. Y entonces, voy a ponerlo yo aquí. Entonces, el segundo modelo que ha considerado, ¿vale?, de función de transferencia, pues es de este tipo, es W0 partido de 1 menos delta 1 por B, ¿de acuerdo? Este de aquí, que ya considera, pues, que aquí va decayendo exponencialmente, que nunca se hace 0, sino que va decayendo. Entonces considera que podría ser también a lo mejor de este tipo. ¿Vale? Que esto es de esta forma, para reconocer los órdenes. 1 menos delta 1B por B elevado a 0. Entonces, si reconocéis los órdenes, ¿cuánto vale S, la R y la B? ¿Qué me diríais? Si lo ponéis así,
0, 1, 0. 0, ¿vale? En este caso sí, porque el polinomio de arriba no aparece b, o sea, la b está elevado a 0. Aquí b elevado a 1. Y como empieza a afectar a partir del retardo 0, pues sería 0. ¿Vale? Luis, ¿podrías volver a explicar de dónde ha sacado esta conclusión ella? Sí, ¿De qué lo pone gráfico? ahí ella, dice, ¿lo ves? La función de correlación cruzada muestral indica una caída exponencial a partir del primer retardo, ¿de acuerdo? Entonces, como a partir de aquí va decayendo así, pues considera, ¿de acuerdo?, que es de este tipo, que lo tenemos aquí nosotros también puesto, que lo hice yo aquí. Vimos que cuando era de este tipo, ¿lo ves? De este Sí, tipo, sí, de eso sí, si no era más que todo el gráfico que donde había claro, analizado pues ella. más o menos lo que hace es considerar que está pasando lo mismo que pasó aquí, que va decayendo así. Ah, Porque vale, vale. si ves en el retardo 1, 2, 3, va decayendo así, entonces considera que podría ser así, de esta forma. Vale. Y entonces pues saca esa conclusión, ¿vale? Que a lo mejor también podría ser este modelo, podría ser esto, pero a lo mejor también podría ser de este estilo. Entonces, claro, al final ella va a utilizar, ¿de acuerdo? Pues estos dos tipos de modelos. Luego verá cuál funciona mejor y con cuál se queda. Al final, a lo mejor, pues decidirá con cuál se queda. Los estimará los dos y luego a continuación, pues verá cuál funciona mejor. Una cosa que también os quiero decir, por favor, veis que en el modelo 2, perdón, en el modelo 2, en el modelo 3 que llama ella, ¿de acuerdo? En el modelo 3, veis que la fórmula, en vez de poner W0 más W1B, pone menos. ¿Lo estáis viendo ahí? ¿Lo estáis viendo o no? Sí, sí. Vale, pues ahí, como veis que pone menos, debe de poner más. Yo eso es una cosa que no he visto en mi vida. Ese polinomio de la parte de arriba, ¿de acuerdo? Siempre son con máses, ¿de acuerdo? Porque claro, el modelo... Bueno, y de hecho vais a ver que luego ya entra en contradicción. Cuando veamos el modelo estimado, si pones aquí menos, luego al final te sale todo mal, ¿de acuerdo? Siempre la parte de abajo, sí, la parte de abajo va 1, menos, 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 pero la parte de arriba va todo con más. Yo nunca he visto puesto poner menos ahí, ¿de acuerdo? Y además, de hecho, vais a ver que al hacerlo de esa forma, luego cuando pongamos el modelo estimado va a entrar en contradicción. O sea, realmente va a estar mal. ¿De acuerdo? Lo que ha puesto ahí ella. ¿Vale? Vea, pues pasamos entonces ya a la siguiente hoja, donde van a estimar los dos modelos. Van a estimar el modelo 2 y el modelo 3. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a tener ya las fórmulas del modelo 2 y el modelo 3 estimados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer modelo. Vamos a empezar con el primer modelo, que lo han puesto como tabla-6M2. Este va a ser el del modelo 2, ¿vale? Vale, venga, pues vamos a fijarnos en lo que nos dice y vamos a poner la fórmula de este modelo, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces la fórmula de este modelo nos dice variable dependiente y dice de ventas. De ventas, que ya sabéis que esto es diferencia de las ventas. ¿Vale? Variable dependiente, dice de ventas, pues diferencia de las ventas. Y luego en variable nos pone diferencia de las ventas en T-1. Veis que pone de ventas menos 1, o sea que eso sería diferencia de ventas. Y pone entre paréntesis menos 1. Que esto simplemente pues, son las diferencias de las ventas en T-1, ¿de acuerdo? Y luego pues nos pone diferencia publicidad. Que esto es la diferencia de la publicidad en T.